A través de RCR presentamos Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE. Qué gusto saludarte, Miguel. Siempre es un gusto dialogar contigo. Muy amable. ¿Cómo estás? Buen día, José. Muchas gracias por la invitación. Bien, a propósito de la fiesta de fin de año, Miguel, que además hay bastante tráfico de pasajeros vía aérea, ustedes acaban de realizar un interesante informe el último domingo en el diario El Comercio, precisamente sobre la realidad del transporte aéreo en el Perú y sobre todo en la conectividad tanto interregional e internacional. ¿Cómo estamos en ese tema, Miguel? Sí, efectivamente. De hecho, en todo este periodo en el cual se vienen distintos movimientos de pasajeros en los distintos aeropuertos a nivel nacional, es importante reflexionar respecto a la situación de los aeropuertos en el ámbito nacional, ¿no? Y entonces encontramos que existen aún muchos retos respecto al movimiento de pasajeros y al desarrollo de infraestructura aeroportuaria. Entonces, por ejemplo, un primer foco de análisis es el hecho de que el movimiento de pasajeros en lo que corresponde a todo el país todavía no se recupera respecto a la situación prepandemia, ¿no? Por ejemplo, antes de la pandemia, el país al año movilizaba más de 20 millones de pasajeros. Y hoy a la fecha todavía no, el Jorge Chávez todavía no termina de recuperar esa cifra. Cuando puedes observar que algunas otras ciudades, ya sea en México, en Colombia o incluso en Brasil, ya recuperaron esa cifra. Entonces, este es un primer punto de partida, ¿no? El movimiento de pasajeros a la fecha todavía es menor y en buena parte esto se explica por la menor llegada de turistas internacionales, la cual apenas ya ha alcanzado lo que representaba respecto al 2019. Ahora, tú mencionabas el caso del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. ¿Cómo está en cuanto a movilización de pasajeros? Y esto comparado con otros terminales de la región, ¿no? Porque señala que aún todavía nosotros no Mm, llegamos a los niveles prepandemia. Esto es un poco para entender mm. cómo nos ubicamos en este sector. Claro, por ejemplo, en el periodo de 2019 el aeropuerto Jorge Chávez movilizaba mucho más de 25 millones. A la fecha, apenas se ha alcanzado a movilizar 24 millones de pasajeros. Entonces, cuando uno hace una comparativa, el movimiento de pasajeros aún se encuentra 4% por debajo de lo que era antes de la pandemia. Y entonces, cuando uno revisa al nivel de la región, el movimiento de pasajeros en algunos otros aeropuertos, se encuentra que, por ejemplo, para mencionarte algunos casos, en el caso de Santiago de Chile, en el caso de Brasilia, en el caso de Sao Paulo, en el caso de algunas ciudades de México o incluso en el caso de Bogotá, ya han superado su nivel del 2019 y entonces eso ya nos posiciona al aeropuerto Jorge Chávez y al caso de Perú todavía rezagado dentro de la región. Ahora, tú señalas que Ujú. uno de los factores es que la llegada de turistas. ¿Cómo estamos un poco para entenderlo? ¿Cómo se ha movido esta llegada de turistas en los últimos años? ¿Y por qué esto afecta naturalmente al tema que estamos abordando? Claro, por ejemplo, en lo que respecta a la llegada de turistas internacionales, tenemos el hecho de que ya en los primeros meses de este año, no, ya en lo que va del año, eh, la llegada de turistas bordea casi los 8 millones de turistas internacionales, ¿no? Y entonces cuando uno hace una comparativa, antes de la pandemia superábamos lo que era esta cifra de los 8 millones de visitantes. Y entonces, en ese sentido, muy similar al movimiento de pasajeros, todavía nos encontramos rezagados, ¿no? Todavía no recuperamos esa cifra de turistas internacionales que llegaban al país mucho antes de la pandemia. Y entonces cuando uno empieza como a, a evaluar como a qué se estaría debiendo, en buena parte se observa un cambio de preferencias respecto
a Perú como un destino turístico en comparación con otros puntos de la región. Por ejemplo, llámese Argentina o Brasil. Hemos perdido un poco ese foco de interés respecto a estos países. Ahora, ¿eso qué significa, Miguel? Sin ser alarmista, naturalmente, que estamos lejos de consolidar a nuestro país como un destino turístico, por las condiciones que estás describiendo. Cierto, de hecho, una primera arista es el hecho de cómo la infraestructura aeroportuaria, como todos los temas de conectividad, pueden desincentivar al Perú como un destino turístico. Pero esto también se suman otros factores. Se suman otros factores como que ha habido en periodos recientes, como temas de conflictividad social, por ejemplo, temas de alertas por parte de determinadas embajadas. Entonces, estos temas, o incluso le podríamos sumar los problemas asociados a la venta de entradas en Machu Picchu, que es el principal destino turístico del país. Entonces, es una problemática un poco generalizada, dentro de los cuales una arista muy importante a tomar en cuenta es el tema de la conectividad y la infraestructura aeroportuaria. Ahora, en este tema es muy importante lo que tú señalas, Miguel. ¿Cuántas rutas aéreas internacionales de ingreso contamos en el país? Un poco también para poder compararla con otros países. Por ejemplo, en Perú tenemos a la fecha algunas rutas internacionales, las cuales en gran medida se concentran en el Jorge Chávez, ¿no? Entonces, la cantidad de estas rutas internacionales, más allá del caso de Lima, existen algunas muy específicas, por ejemplo, como las que tenemos entre Chiclayo y Panamá, tenemos entre eh, Trujillo, tenemos el caso también hacia Santiago de Chile, pero en comparación a otros aeropuertos, a a otros países de la región, lo que implica la conectividad de determinadas ciudades fuera de la capital para con el exterior, con el extranjero, aún es limitada y ese es un gran reto pendiente. Nosotros tenemos tan solo 5 rutas, Miguel. ¿Y cómo están los otros países? Por ejemplo, otros países han logrado alcanzar más de 60 rutas, entonces Perú como tal aún se encuentra rezagado en lo que es este tema de conectividad, ¿no? Y, y eso sobre todo genera un foco en torno a Lima como un punto focal para luego derivar dentro de las distintas regiones del país. Estamos dialogando con Miguel Alzamora, él es economista senior del Instituto Peruano de Economía en nuestra secuencia Ujú. Radar Económico. ¿Qué tenemos que hacer entonces, Miguel, para promover el desarrollo de nuevas rutas internacionales? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cuáles son los retos? Por ejemplo, ahí es importante el hecho de que se puedan como promover acuerdos bilaterales de transporte, sobre todo que exista un diálogo constante para con las principales aerolíneas, ¿no? Y sobre todo en este contexto en el cual el nuevo aeropuerto acaba de iniciar operaciones. Entonces, por ejemplo, ha habido casos recientes de algunos anuncios en los cuales algunas determinadas aerolíneas han señalado que la restricción respecto a algunas rutas. Entonces, es muy clave este diálogo constante y poder consolidar algunos acuerdos para fortalecer todo este tema de las rutas aéreas, porque esta es una de las principales desventajas en cuanto a otros países de la región. Ahora, para contar con nuevas rutas aéreas tenemos que tener mejores aeropuertos y los aeropuertos regionales están en una situación bastante rezagada. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Tenemos inversiones pendientes en el país en ese tema, Miguel? Sí, de hecho, una cifra importante sobre la cual hay que tomar en consideración es el hecho de que la infraestructura aeroportuaria como tal tiene aún muchos temas pendientes en temas de inversiones. Entonces, lo que respecta a la cartera de inversiones en temas de aeropuertos regionales, alcanza casi 6.000 millones de dólares, ¿no? Casi 6.000 millones de dólares es todo lo que se cuenta en tema de inversiones hacia adelante y en los últimos años apenas se había podido consolidar en algunos periodos ejecuciones por 100 millones. Entonces, todo lo que se cuenta
de inversiones en adelante es mucho mayor respecto a lo que se había ejecutado en los últimos 20 años. Ahora, ¿cuánto más o menos es el monto de ejecución que se tiene proyectado? Pues también esto es importante para ver cuál es el rumbo, cuál es el norte que tenemos frente a este déficit. Claro, por ejemplo, este primer ítem que te señalaba corresponde a lo que son los grupos de aeropuertos regionales. ¿Ya? De hecho, ya más puntualmente en el caso del primer grupo de aeropuertos regionales dentro de esa concesión, lo que está pendiente por ejecutar dentro de los próximos años es alrededor de 5.000 millones. Y entonces ahí cuando uno hace una comparativa respecto a los últimos 20 años de lo que venía ejecutando esta concesión del primer grupo de aeropuertos, apenas se había alcanzado cifras de 200 millones. Entonces, es una cifra lo pendiente que multiplica en gran medida esta ejecución que ya se ha realizado. Y esto es lo que corresponde a temas a temas de la concesión. Entonces, muchas de estas concesiones se complementan con, con gasto por parte del Estado, ¿no? Y esto también cuenta con un rezago, por ejemplo, cuando analizamos datos al 2025. Ahora, Miguel, ¿qué pasa con el aeropuerto de Chinchero? Que siempre se ha proyectado, aeropuerto internacional, siendo una zona de el Cusco, una zona muy atractiva turísticamente hablando. ¿Qué pasa con Chinchero? Chinchero, ¿por qué se retrasa tanto? Por ejemplo, el caso de Chinchero es muy puntual y está asociado en buena parte a toda la problemática de ejecución por parte dentro de obras en distintas regiones. Entonces, por ejemplo, como para contextualizarlo, ahí sería importante dar con el hecho de que el Ministerio de Transportes, en lo que corresponde a su gasto para infraestructura aeroportuaria, ¿Ya? el Ministerio de Transportes usualmente a la fecha, a inicios de diciembre, solía ejecutar su gasto correspondiente a infraestructura aeroportuaria y alcanzaba unas metas de ejecución del 90%. Hoy, a la fecha, lo que se tiene es que al 2025 apenas se ha alcanzado la mitad del uso de los recursos que tiene. Entonces, hoy se anota un rezago en ese tema de ejecución del Ministerio de Transportes. Y, por ejemplo, el caso de Chinchero es uno muy particular en la medida en que este proyecto en un primer momento se tasó como una obra, una obra de, una obra de asociación público-privada. Hoy a la fecha se presenta como una obra pública y esta todavía presenta rezagos, todavía presenta retrasos y no cuenta con una fecha de inicio del momento. Finalmente, ¿qué tenemos que hacer hacia adelante, Miguel? ¿Qué desafíos tenemos que enfrentar? ¿Qué retos tenemos que enfrentar? ¿Y cuáles son, en realidad, las salidas que podemos encontrar de este problema? Sí, de hecho, la salida requiere de un enfoque integral que pueda conectar todos los puntos sobre los cuales hemos conversado. Entonces, un primer punto es el poder gestionar una mejor capacidad para desarrollar la infraestructura aeroportuaria. Está pendiente cifras importantes de inversión en lo que corresponde a las concesiones de aeropuertos regionales y a lo cual se debería sumar, por ejemplo, algunos hitos clave como desarrollar o alcanzar un mayor desarrollo en lo que es la ejecución del aeropuerto de Chinchero, que a la fecha se posiciona como una obra pública. Entonces, el tema de desarrollo de la infraestructura aeroportuaria es clave y a eso se suman otros temas de gestión, como por ejemplo lo que conversábamos, que era el hecho de que se pueda gestionar una mayor cantidad de rutas dentro del territorio y que conecten las distintas regiones para con el exterior. Entonces, ese sería otro punto que le sumaría a todo este tema. Y ya juntando estos temas, otros temas complementarios sería, como lo que señalaba, poder resolver temas de conflictividad social, temas de gestión de los principales atractivos turísticos, que también se puedan como moderar el tema de algunas alertas emitidas por embajadas. Entonces, en su conjunto podrían darle un nuevo impulso al turismo hacia los próximos años y sobre todo como un primer paso
alcanzar esas cifras prepandemia que aún no terminamos de alcanzar y luego poder tener un impulso adicional. Muy bien, Miguel, yo te agradezco como siempre la amabilidad que tienes con RCR, Red de Comunicación Regional, en esta secuencia Radar Económico. Muchas gracias, felices Navidades, mi estimado Miguel. Muchas gracias. Felices fiestas. Saludos. Conversábamos con Miguel Alzamora, economista senior del Instituto Peruano de Economía, en la secuencia Radar Económico. Hemos presentado Radar Económico. Ya. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE.